Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Alcanzo a ver ahí algunos en la cámara y como dice el pastor Saúl, damos gracias a Dios por estos medios que Él nos permite para reunirnos como iglesia. Y el tema que vamos a ver hoy, se los digo de una vez, Jesús nos enseña a dar. Es la enseñanza que vamos a ver. Sean bienvenidos todos y es parte de nuestra serie que estamos viendo del Sermón del Monte. Y les invito a que nos vayamos ubicando en Mateo 6. Hoy vamos a ver del versículo 1 al 4. Y a todos pues, les recomiendo que estemos atentos a la palabra de Dios ahí con su Biblia y los que gusten tomar notas también. Y Mateo 6, versículo 1 al 4. ¿Les parece, hermanos, si lo leemos y una vez dada la lectura oramos? Le pedimos a Dios de su ayuda. Dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre, de conectarnos. Gracias, Dios, porque podemos leer tu palabra con libertad. Estas hermosas enseñanzas que tu Hijo Jesucristo predicó con autoridad, con poder. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Te rogamos, Señor, que hables a cada uno de mis hermanos, a nuestros corazones, y que cumplas tu propósito en esta tarde, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Les repito, el tema es Jesús nos enseña a dar. Y es importante, hermanos, que fijemos nuestros ojos en el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él nos mostró el camino y Él es la palabra hecha vida y Él nos enseñó a dar. Y si ponemos atención en sus palabras, Jesús nos enseña a dar y nos enseña el cuándo, el dónde y el cómo. Entonces, vamos a poner atención y a manera de introducción, no perdamos de vista que ya estamos en el capítulo 6, pero ¿cuántos saben que antes del capítulo 6 está el 5, ¿no? ¿Cuántos tienen esa revelación? Sí, y para iniciar vamos a conectar a manera de resumen lo que hasta ahora hemos visto en el capítulo 5, ¿sí? Recuerden, hermanos, es un solo sermón. Si pudiéramos iniciar con esta pregunta, es ¿cómo se ve un hijo de Dios? ¿Qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios? Y la respuesta la vemos desde el capítulo 5. Nada más a manera de panorámica, vamos a ver nuestro capítulo 5. Dice: los hijos de Dios son bienaventurados, versículo 1 al 12. Los hijos de Dios son sal y luz, versículo 13 al 16. Y los hijos de Dios entienden y obedecen la ley, versículo 17 al 48. Aman la palabra de Dios y hasta ahorita es lo que hemos visto. Y ahora la parte que vamos a ver es: los hijos de Dios practican la justicia sin hipocresía. Mateo 6, 1 al 18.
¿Cuántos estuvieron la enseñanza pasada que dio nuestro hermano José Luis? Y nos recordamos que el pastor José Luis mencionó varios de los grupos políticos y religiosos que existían en el entorno de cuando Jesús desarrolló su ministerio. ¿Sí se acuerdan de algunos de ellos? Romanos, escribas, fariseos, esenios, saduceos, celotes, publicanos. Cuando Jesús predicó, cada uno de estos grupos estaba atento a lo que el maestro enseñaba. Sin duda la enseñanza de Jesús fue controversial. Las multitudes se juntaban para escuchar a Jesús. Y dentro de esas grandes multitudes había gente necesitada, ¿sí? Gente que esperaba un Mesías político para ser libertados de la opresión de Roma. Y también dentro de toda esa multitud al frente, ahí estaban sus seguidores, sus discípulos, a los que Jesús llamó y dejándolo todo le siguieron. Y ahora, mis hermanos, nosotros estamos aquí, seguidores de Jesús, sus discípulos. Entonces les voy a invitar que estemos atentos a lo que nuestro Señor Jesucristo nos sigue enseñando en este sermón. No es un tema sencillo, porque Jesús da en el punto. Y Él más que nadie, hermanos, conoce nuestras debilidades. Pero ahí es precisamente donde el Señor quiere llevarnos a depender de Él. Y eso más que afligirnos, mis amados, nos debe alegrar, sabiendo que Cristo mismo está formando su carácter en nosotros. Vamos a entrar de lleno a Mateo 6, versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En la Biblia de las Américas, Mateo 6.1 se lee de la siguiente manera: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Sermón del Monte continúa su perfecto orden. No hay que perder de vista eso. Pero sigue su progresión y desarrollo. Y en esta parte entramos a la vida práctica del creyente. Somos llamados, hermanos, tú y yo, a que nuestra vida refleje el carácter justo de Dios y por ende a practicar la justicia, es decir, una vida de obediencia. Hace unas semanas nuestros hijos recibían la enseñanza ahí de parte de los maestros de la obediencia. Y ese es el llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios. Una vida de adoración a Dios, una vida de obediencia. Jesús nos introduce en esta parte del sermón con una advertencia: guardaos, cuídense. ¿Y por qué nos advierte, hermanos? Porque sin duda Jesús conoce las motivaciones de nuestro corazón. ¿Y de qué se nos advierte? De no hacer cosas justas para que los demás nos vean. ¿Y qué acaso, hermanos, nos debemos de esconder o debemos ir a un monasterio a practicar la justicia alejados de todos? No olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús, hermanos. Y ahí mismo en Mateo 5, 14 al 16, si gusta fijar sus ojos ahí en la escritura, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en esencia eso somos, o ese es el llamado que tenemos los hijos de Dios. Somos la luz del mundo. No nos podemos ni nos debemos esconder. Entonces, ligándolo con Mateo 6.1, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice Mateo
que no hagamos nuestras justicias para ser vistos por los hombres? ¿Qué acaso Jesús está contradiciendo? De ninguna manera, hermanos. Es solo una aparente contradicción. La Biblia nos responde cuál debe ser nuestro objetivo, ¿sí? En este caso, que vuestra luz alumbre, Mateo 5, versículo 15, es decir, que esté en un lugar visible. Y versículo 16, aquí está la respuesta en el para qué, la motivación que debe haber en nuestro corazón, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese debe ser nuestro motor. Nosotros practicamos, vivimos una vida de piedad, no para que los hombres nos vean, sino para glorificar a Dios. Ese debe ser nuestro motor en todo lo que hacemos. Que Cristo y solo Cristo, mis hermanos, sea glorificado. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Volvamos a Mateo 6.1. Vamos a estar citando mucho el Evangelio de Mateo. No nos vamos a mover mucho de ahí. Hermanos, si nosotros hacemos las cosas para ser vistos de los hombres, dice, no tendremos recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Recordando lo que nos exponía también el pastor José Luis, y aprendimos la semana pasada ahí en Mateo 5:46, acerca del amor a los enemigos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, Jesús nos está enseñando a vivir su palabra. Y volviendo ahí a Mateo 6.1, esta es la manera en que los fariseos practicaban su justicia, su propia justicia, para ser vistos por los hombres. Y ahí mismo en Mateo 5:20, les voy a pedir que me acompañen. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. No solo habla acerca de una pérdida de recompensa, sino que si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué hacían estos fariseos y escribas para que nuestro Señor categóricamente los acusara, como vemos en el mismo libro de Mateo, capítulo 23? Si quieren, vamos ahí nada más para que vean un pantallazo de cómo actuaban estos hombres que eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la ley. Mateo 23. No lo vamos a leer, pero podemos ver ahí, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ay de vosotros, guías de ciegos. Les llama insensatos y ciegos, necios y ciegos. Y es fuerte, sin duda es muy fuerte la expresión que Jesús está usando, porque ellos estaban torciendo y quebrantando la ley. Ellos hacían las cosas para ser vistos y admirados por los hombres, ¿sí? Para los fariseos, y para que lo entendamos, el hacer justicia era la observancia minuciosa de las tradiciones orales por encima de la escritura. Esto debido a interpretaciones contaminadas del ritualismo y el nacionalismo. Es muy triste ver esto, porque no entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a otros, como dice la palabra de Dios. Y como dicen por ahí, no pichaban, ni cachaban, ni dejaban batear. Hacían las cosas para ser vistos, para tener publicidad, y tampoco tendrían recompensa, ¿sí? Esa era su recompensa, el reconocimiento de los hombres, el aplauso, que la gente dijera, wow, qué hombre, ¿no? Qué santidad, y esa en realidad era toda su recompensa. Y eso es lo que nos está advirtiendo Jesús
a nosotros en este día, que no seamos como ellos, que no tengamos una actitud así. Vemos ahí en Mateo 23:3, aprovechando que ahí estamos, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es fuerte, hermanos. Dicen y no hacen. Y hasta donde hemos llegado, hermanos, recapitulando, Mateo 6:1, este versículo nos da la llave para los siguientes versículos que vamos a ver. Somos llamados a practicar la justicia, es decir, una vida de obediencia. Hemos sido creados para buenas obras, como dice Efesios 2:10, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor conoce, mis amados, la motivación de nuestro corazón. Vamos a continuar con el versículo 2. Se los leo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como les comenté, hermanos, en esta sección, y recuerden, estamos viendo un mismo sermón, un mismo mensaje que Jesús dio, nos da 3 ejemplos de obras piadosas que los hijos de Dios hacemos, que los hijos de Dios practicamos en nuestra vida cristiana. Versículo 2, que es lo que vamos a ver hoy: cuando pues des limosna, habla del dar, del tener compasión, que es lo que hoy vamos a alcanzar a ver. Versículo 5, y cuando ores, no seáis como los hipócritas. La oración, es decir, nuestra comunión con Dios. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Es decir, el ayuno, mortificar nuestra carne. ¿Y qué tienen estas 3 acciones en común? Que son parte activa de la vida piadosa del creyente. Vamos a entonces entrar de lleno en el versículo 2. La limosna es una de las formas de dar. No es como lo tenemos nosotros aterrizado en nuestra cultura, ¿no? Limosna es dar algo que nos sobra, un pan al necesitado. No, viene del griego elemosuné, que significa tener compasión de alguien que tiene necesidad. Es dar misericordia, ¿sí? Es dar con una actitud que no busca un retorno. Es ayudar con misericordia a algo esencial de la vida. Es un deber cristiano. Y aquí Jesús no nos está dejando esto como una opción. Si es que das limosna, si es que en algún momento practicas el dar misericordia. Él asume, Jesús presupone que todos damos, que nosotros tenemos compasión de otros. No es una sugerencia. Dice entonces: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Hipócrita viene del griego hipócrites, que significa actor. Los hipócritas eran actores que usaban una máscara para caracterizar un personaje y para potenciar su voz. En este caso se refiere a los fariseos, pero ellos no actuaban en un teatro. Ellos actuaban, ellos eran simuladores en la vida religiosa del pueblo. Y sus escenarios favoritos, vamos a decirlo así, eran las sinagogas, era el templo, era en las calles a la hora de mayor concurrencia. Ellos deseaban ser vistos, buscaban el lucimiento personal, la admiración, la alabanza de los hombres, y esa era toda su recompensa.
Y hasta aquí en el versículo 2 hemos visto cómo no se debe hacer las cosas, cómo no se debe dar. Y el versículo 3 nos enseña el cómo sí. Y vamos a leer el versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Jesús nos enseña la manera correcta de dar. No necesitamos publicarlo, no necesitamos contar todo. Es dar de corazón para ayudar a alguien y a lo que sigue. Es dar misericordia. No solo se refiere aquí, mis hermanos, a dar dinero al necesitado. Abarca muchas cosas más. Puede ser dar un consejo, orar por un hermano que está pasando un tiempo de necesidad, alguien que necesita una palabra, que está en pecado, que está en problemas. Al hacer eso, hermanos, de todo corazón, estás siendo compasivo, y al hacerlo de esta manera, estás glorificando a Dios. ¿Sí? Vamos a ver el verso 4. ¿Cuál es la consecuencia de hacerlo con una motivación correcta? Aquí el versículo 4 nos da el secreto. Para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí nos dice para qué, el por qué, ¿no? Mateo 6:4 en la Nueva Traducción Viviente, yo se las leo. Dice: entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Habla de una actitud del corazón. Es dar sin esperar nada a cambio. Es algo que nos cuesta tanto humanamente. Somos la generación de la publicación, de la proyección. Luego, cuando hacemos algo bueno, humanamente, en nuestra carne, queremos que otros lo vean. En cambio, si vamos a hacer algo malo o pecaminoso, nos escondemos, mucho menos lo publicamos. Entonces, estamos hablando de una actitud del corazón. Y aquí encontramos, hermanos, un principio de santidad y obediencia. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dios nos está llamando a una obediencia no perfecta, porque solo Jesús fue perfecto delante de Dios, vivió la vida perfecta, pero sí nos está llamando a una obediencia sincera, a ser honestos. Y no busquemos, mis amados, el reconocimiento del hombre, ni siquiera el agradecimiento. Hazlo como para el Señor, hazlo de todo corazón. Muchas veces va a ser inevitable que la demás gente nos vea, ¿sí? Pero ¿cuánto glorifica a Dios cuando hacemos las cosas con humildad? Recuerden, mis amados, estamos en un solo sermón. ¿Y cómo inician las bienaventuranzas? En Mateo 5:3. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Esa debe ser nuestra actitud. Y Jesús mismo nos enseñó humildad. Ahí mismo en las bienaventuranzas, versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. Mis hermanos, Dios ama al dador alegre. La referencia es 2 de Corintios 9:7, si gusta anotarlo. El Señor es galardonador de los que le buscan. Eso está en Hebreos 11:6. El hombre, mis amados, no siempre paga bien, ¿sí? La misma palabra nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Incluso el ser humano, el hombre como tal, no puede ver más allá de una buena acción. Nuestro Dios mira el corazón. Nuestro Dios nos conoce en la intimidad, ¿sí? En lo más íntimo de nuestros pensamientos. Por eso, para nuestra naturaleza carnal,
es más fácil querer o conseguir la aprobación del hombre que la aprobación de Dios. Pero nosotros en todo lo que hacemos debemos de buscar siempre la aprobación de Dios. Ese es el verdadero secreto. Veamos, ya estamos enfilándonos para el final. Veamos la perspectiva de Dios cuando damos al necesitado. Acompáñenme a ver unos versículos en Proverbios. Proverbios 19:17. ¿Ya están ahí? Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios 28:27. Dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Esa es la manera de ver de Dios. Mis amados, el Señor es el que mejor paga. ¿Sí? No queramos buscar el reconocimiento del hombre. Recapitulando hasta aquí los 4 versículos que hemos estudiado, y a manera de resumen, versículo 1, Jesús nos advierte de hacer obras piadosas para ser vistos por los hombres. Versículo 2, la manera incorrecta de dar, agradar a los hombres. Versículo 3, la manera correcta de dar, agradar a Dios. Y versículo 4, el fruto y la bendición de dar para agradar a Dios. Ya vamos a las conclusiones. Debemos de crecer en generosidad. Muchas veces, mis amados, por no querer ser vistos, podemos llegar al extremo de no hacer nada, de quedarnos paralizados, o de decir: es que yo no quiero ser hipócrita, por eso calladito me veo más bonito. No, mis hermanos, si esta es nuestra actitud, debemos revisar nuestra fe. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta, es estéril. También podemos llegar a decir: es que yo no quiero ser hipócrita, por eso no voy a dar. O yo no quiero ser hipócrita, por eso no voy a ir a la iglesia, porque hoy no me nace y no quiero ser un falso. Pero a veces, hermanos, no nos van a hacer, pero tenemos que obedecer. ¿Sí? El Señor nos está llamando, nos está llevando a cada uno de nosotros a crecer, a crecer en obediencia, a crecer en dependencia de Él. Y cuidemos las motivaciones de nuestro corazón, que es engañoso y perverso todo el tiempo. Dice: más que todas las cosas. Aunque ya hemos sido limpiados por la palabra, todos los días, mis hermanos, estamos luchando con nuestra carne. Aún aquí estamos ahorita conectados y algunos podemos estar luchando hoy, escuchando la palabra de Dios. Podemos luchar con muchas cosas, con nuestra pereza, con el pecado. Por eso, cada que nos acercamos a la presencia de Dios o cada que nos congregamos, debemos presentarnos, como dice la Biblia, la palabra de Dios en Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sí? El Señor conoce las motivaciones de nuestro corazón y eso nos debe dar también un alivio. Muchas veces podemos estar como el Señor nos permitió estar la reunión pasada, cantando juntos, alabando a Dios, levantando nuestras manos, aplaudiendo. Podemos estar en el lugar correcto, haciendo
lo correcto, escuchando la palabra de Dios y aún así con una actitud diferente en nuestro corazón. Y necesitamos crecer en ello, hermanos. Necesitamos hacer las cosas para la gloria de Dios, aunque nos cueste renunciar, incluso a pesar de nosotros, ¿sí? A pesar de que a veces no nos nace, a pesar de que a veces tenemos tantos problemas, debemos de presentarnos a Dios en sacrificio vivo y santo. Cada que nos reunimos, cada que leemos la palabra de Dios, y el Señor va a obrar, que no confundamos la hipocresía con lo que debemos hacer, con la obediencia, ¿sí? Hay muchas maneras de dar, hay muchas maneras de ser compasivos y misericordiosos, ya sea con nuestro hermano o alguien que no conoce a Dios. Como ya lo dijimos, no solo monetariamente o supliendo una necesidad material, también podemos orar por nuestros hermanos, poner el hombro, dar el consejo de la palabra. Todo eso, hermanos, hagámoslo con gozo, con amor, con humildad, no esperando nada a cambio, dándole gloria a Dios. Y sabemos que es difícil. Cada uno de nosotros sabemos que a veces hay motivaciones erróneas en nuestro corazón, ¿sí? Cuando prestamos un servicio a nuestros hermanos, los que enseñan, los que dirigen los cantos, siempre está esa lucha, y es ahí cuando nosotros debemos de buscar darle gloria a Dios, ¿sí? No podemos decir, no, es que a mí no me pasa, o yo soy ajeno a esto, ¿no? El mismo, no sé si recuerdan ahí en Gálatas que el mismo apóstol Pablo reprendió a Pedro cuando estaba actuando de manera con hipocresía, ¿sí? Amonestó al apóstol Pedro, ¿sí? Y el mismo Pablo decía que él tuvo la revelación de Dios, él fue al tercer cielo y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me ensoberbeciese en sobremanera, me fue puesto un aguijón. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, debemos de luchar y de buscar siempre la aprobación de Dios antes que la aprobación del hombre. Seamos humildes y quitemos de nosotros todo orgullo, tanto como para dar, como también para reconocer que nosotros tenemos una necesidad, ¿sí? Y les abro mi corazón, Dios está trabajando en nosotros, ¿sí? Porque muchas veces, teniendo la oportunidad de dar, teniendo a nuestro hermano enfrente con una necesidad, podemos ser negligentes y cerrar nuestro corazón, pero también podemos estar del otro lado, con alguna carga, con alguna necesidad, pero muchas veces por orgullo no expresamos lo que está pasando y no nos dejamos ayudar, ¿sí? Y a veces nos podemos estar perdiendo de muchas bendiciones porque hay orgullo en nuestro corazón, ¿sí? Este mensaje se llama Jesús nos enseña a dar. Sin duda que Jesús es nuestro máximo ejemplo de dar. Él se dio a sí mismo, hermanos. Él se humilló tomando forma de siervo. El mismo Rey del universo se humanó y vivió entre nosotros. Y vimos su gloria, la gloria del Padre a través de Cristo, y nos dio su palabra, nos enseñó el camino. Vimos y hemos visto cómo Él tuvo compasión de los necesitados. No solamente sanó sus enfermedades, sus dolencias, sus tormentos, sino que perdonó pecados. Él se dio a sí mismo, hermanos. Él se entregó por amor a nosotros. Esa es la máxima expresión de amor y que tenemos del dar, porque Él entregó su vida perfecta
por nosotros en la cruz, muriendo por nuestros pecados, siendo humillados. Él mismo fue la ofrenda y el sacrificio perfecto, pero Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y ciertamente, como lo leímos al principio, como lo leyó el pastor Saúl, Él volverá por los suyos, Él volverá por su iglesia. Entonces, hermanos, no esperemos la recompensa del hombre. Y si la recibes, glorifica a Dios. No habrá mejor recompensa que en aquel día escuchar: bien, buen siervo y fiel, como lo dice ahí mismo en Mateo 25, 23. Vamos a Mateo 25 de una vez ya estamos por cerrar. Mateo 25. Vamos a leer desde el 31 al 40. Dice, esto puede resumir muy bien lo que hablamos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Les parece si oramos, hermanos? Vamos a dar gracias y a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos exhorta, nos advierte, nos anima. Señor, en esta tarde queremos darte toda la gloria y todo el honor a ti, Señor, que mereces alabanza, que mereces exaltación. Solo tú mereces, Señor, toda la gloria, toda la alabanza de tus hijos. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, de los cuales, Señor, has derramado tu gracia y tu presencia, Señor, y nos has mostrado el reino, un reino que no es de este mundo. Perdónanos, Señor, cuando ha habido hipocresía en nosotros, cuando no hemos sido honestos o íntegros delante de ti. A ti venimos, Señor, para que nos ayudes, nos guíes, nos sigas enseñando con tu palabra. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia, Señor, que podamos glorificarte, Señor, en nuestras vidas, que podamos glorificarte en tu palabra, sea de dicho o de hecho, que podamos reflejar a Jesús, que podamos reflejar tu carácter, Señor. Sabemos que es difícil porque nuestra carne quiere robar gloria, porque nuestra carne está corrompida, Señor, pero tenemos la vida del Hijo, tenemos una nueva vida en ti, Señor.
Enséñanos a reflejarnos en estos textos, que seamos dichosos, que seamos felices en ti, Señor. Somos Dios. Ese es, en esencia, eso somos llamados a hacer. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.